Las fuentes judiciales, como aquellas que se gestan en el conflicto, poseen un valor singular frente a aquellas otras estandarizadas, generadas en el desarrollo de alguna actividad administrativa, burocrática, fiscal, fedataria, cuando, por cuanto éstas nos permiten aproximarnos a la realidad cotidiana y, sobre todo, a las rupturas que en ellas se producen. Si bien su principal hándicap es que son parciales, dicha parcialidad afecta sobre todo al tema del litigio o a otro subyacente que lo provoca, pero una vez identificados estos, los procesos suelen aportar información de toda índole muy valiosa en paralelo, mucha de ella indocumentable de otro modo. Se revelan prácticas y escenas del día a día, eventos singulares, permiten documentar a agentes y sus redes personales, incluso sus costumbres y vicios, formas de violencia, insultos, etc. Es por ello que aquí hemos decidido presentar un testimonio de inicios del siglo XVII, un episodio singular a través del cual pretendemos aproximarnos a diversas realidades: la convergencia de jurisdicciones en la ciudad de La Coruña en el siglo XVII, los agentes sociales de la ciudad y sus redes, la vida cotidiana y sus festejos, y las formas de violencia verbal y física que se producen entre estos. La riqueza de los testimonios presentados por el oidor Luis Villagutiérrez, que abre el proceso por las cuchilladas acometidas contra un escribano de asiento de la Real Audiencia en medio de los festejos del 4 de octubre, permite reconstruir el conflicto y el escenario con bastante detalle. Una vez analizados y contrastados unos con otros testimonios, si bien como testigos de parte la mayoría omiten o apenas refieren de soslayo la responsabilidad del querellante y de Rodrigo Figueroa, de modo que en ningún momento llega, por ejemplo, a describirse con detalle el contenido de los carteles motivos de la pendencia, quiénes son sus autores y por qué se van a celebrar una nueva sortija, un nuevo juego de la sortija, pretendiendo hacer pasar a Rodrigo Figueroa por un agente totalmente pasivo. Y algunos llegan incluso a contradecirse, negando la aceptación del duelo de este que otros sí refieren. Era un 4 de octubre y como parte de los festejos se había celebrado un juego de la sortija. Dicho evento se celebraba en la plaza, donde se ponía un tablado con un bufete en el que situaban a los jueces. El propio componente del tribunal, Antonio García, se encargaba de su preparativo, enfrente a las casas del oidor Luis Villagutiérrez, que servían de palco al gobernador y oidores de la Real Audiencia de Galicia, simbólicamente situadas al lado de las casas de ayuntamiento. A la ciudad concurrían no solo pleiteantes, sino todo escribano que precisase de aprobación, pudiendo considerarse el corazón administrativo del reino en prácticamente todos los ámbitos en aquella época. Entre los testigos de la información presentada por el oidor se trasluce esta situación. Estaban el señor de Fiñáns, don Gonzalo de Valladares, que se encontraba en casa del señor don Luis, y el licenciado Tabarés, don Gregorio López Cárdenas, alférez de Ourense, Domingo Álvarez, contador de la Real Audiencia, varios procuradores y abogados como Isidro Rodríguez de la Cruz, criados de estos, Pedro Pousada, criado de Tomé Darines Troncoso, vecino de Vigo, Cristóbal Montuenga, alcalde mayor de Junquera, el artillero del presidio de La Coruña, Pedro Rodríguez, el hijo del procurador Juan Varela, Andrés Varela de Tosende, el procurador Pedro Fernández Sanjurjo, cuya casa estaba encima del puesto de guardia, etc. Amén de los nobles y sus redes referenciados, entre los testigos se encuentran varios escribanos de distintos lugares del reino: Tomás Fernández de Valdeorras, Gaspar Fernández Feijóo, escribano real de Allariz, Francisco de Nóvoa y Alonso de Cabra, escribano de guerra del distrito de Vigo. Según los testigos, el alférez Antonio García había bajado de casa del oidor Villagutiérrez acompañado de un soldado a eso de las 2 de la tarde, y se encontraba preparando el teatro para los jueces del juego de la sortija. El alférez iba vestido con su remelo, ropilla y peto debajo, con su espada y su gola por encima del capetillo. Entonces, desde el tablado de la sortija, con el capitán Paredes se dirigió a las ventanas de la casa del oidor Luis Villagutiérrez. Las versiones de lo dicho, aun con puntos en común, varían ligeramente de un testigo a otro. Por eso recogemos varias. En ellas hacía notar su ofensa
por unos pasquines que habían colgado de su puerta, criticando su juicio y poniendo en cuestión su honra. Se atentaba así contra el honor del alférez y su limpieza de sangre. Además, por palabras del injuriado, se percibía que la repetición que se pretendía hacer del juego era sólo por agraviarle. En casa del oidor Luis Villagutiérrez estaba el gobernador, su hermano, el prior de San Francisco, el licenciado Tavares, Rodrigo Figueroa, escribano de Asiento, Nuno Álvarez, Gonzalo Valladares y otros. Bajaron entonces Rodrigo Figueroa y Nuno Álvarez Bahamonde. Rodrigo Figueroa se confronta con el alférez y este lo tienta a duelo, el cual acepta. El escribano Asiento resultaba entonces herido. Como estaban cerca del cuerpo de guardia y él lo era alférez de dicha guardia, llegaron muchos soldados con petos, espadas y gola, que acudieron a la dicha riña con espadas desnudas a poner paz y favor. Atemorizado el Figueroa se replegaba hacia la fachada del oidor de la casa Luis Villagutiérrez, y entonces alguien llamaba a los soldados a acudir con picas. Este testigo oyó una voz que dijo: «Vengan aquí con unas picas». Ni sabe el testigo quién lo dijo, más que vio luego 7 u 8 soldados con sus picas que venían del cuerpo de guardia y las pusieron en medio de los que se acuchillaban. Llegaban entonces el capitán Faria, que venía de la casa de Antonio Vázquez, y el alférez Roque Rodríguez, que debatían entre llevar a Rodrigo Figueroa al gobernador o al cuerpo de guardia. Este debate da origen a una nueva confrontación en la que participaba ya el oidor Luis Villagutiérrez, que había bajado de su casa acompañado del relator Tavares. Intentaba sustraer entonces a su escribano de Asiento, Rodrigo Figueroa, a lo que alguien gritaba: «Calen las picas». Por poco el oidor resultaba agredido por el cuerpo de guardia, a lo que se interponía Gonzalo Valladares, que evitaba la agresión. Finalmente, el capitán Faria terminaba por entregar al escribano de Asiento herido al oidor. Una vez se retiraban a su casa y se enviaba a Rodrigo Figueroa a la cárcel de la Real Audiencia, Amaro Mejute Segade aseguraba que el alférez Antonio García continuaba gritando en la plaza, mientras el capitán Faria le reprendía. ¿Es posible que un relatorcillo de 2 encargas en una plaza de armas donde yo tengo tantos amigos habían de meter mano contra mí? Y a esto se revolvió hacia las ventanas de dicho señor oidor, donde estaba el relator Tavares poniendo la mano en la barba, a manera de amenaza, y con mucha cólera desciendo, pues a voto a Dios que no sabemos de ver. Muy encolerado y con un venablo en la mano y armado, y de guarda y para sacar la guarda, y estaba en compañía de don Pedro Porcal, contándole con mucha cólera de cómo había pasado un ruido y pendencia que desdía había tenido, y entre las razones que le decía el testigo le oyó decir al dicho alférez que votaba a Cristo que todos los de la audiencia eran unos infames. Volvió a decir que lo que decía lo sustentaría allí en cualquier parte, con sus armas, y que ellos como gallinas no se habían atrevido a entrar en la plaza, si no era ahora favorecidos de 4 picarones que andaban en caballos con gualdrapas, que no sabían ceñir espadas, y cuando decía lo susodicho miraba las casas del dicho señor oidor don Luis de Villagutiérrez. A eso de las 3:30, Antonio García seguía en la plaza hablando con el capitán Faria, cuando el sargento venía a buscarlo para ir al castillo. No obstante, este insistía en terminar su guarda. Desciendo con voz alta al capitán Faria: «Vuestra merced ni el señor don Juan no me han querido dejar ir a hablar al señor marqués». Y el dicho capitán Faria le respondió: «¿Qué importa?». Y a esto le respondió el alférez que importaba, que si fuera a dar su respuesta al señor marqués no le viniera a buscar el sargento mayor para le llevar al castillo. Y el dicho sargento le dijo que a eso venía. El dicho alférez respondió que le dejase sacar su guarda, que no, y el testigo no sabe el sargento lo que le respondió. Y el dicho alférez volvió a responderle al dicho sargento con voz alterada: «Cuerpo a Cristo, ello muerto a alguien, déjenme sacar la guardia». Y luego, habiéndola sacado, se fue con el dicho sargento. Este testimonio, lejos de presentar un caso aislado, constituye una ventana a las mentalidades, a las relaciones sociales y los ambientes de la Galicia
del siglo XVIII, un testimonio excepcional del que si no fuera por este proceso abierto por el oidor Villagutiérrez, no dispondríamos de ningún testimonio. El escribano de Asiento sobrevivió y parece que el conflicto jurisdiccional suscitado entre los militares y la Real Audiencia de Galicia no fue a más. De hecho, el proceso no conserva sentencia judicial alguna a su final.